Bien, muchísimas gracias. Como siempre le agradezco. 24 de octubre, una fecha importante. El fin de semana fue muy dinámico en la Argentina y claro, producto de ello han habido repercusiones ya el día de ayer. Nosotros nos hemos querido tomar un tiempito para poder abordar el tema y me refiero a la Argentina, a Milei, que era, entre comillas, el candidato favorito en las encuestas, etcétera, y cuando de repente el escenario de la votación nos arroja un resultado sorpresivo. Hemos invitado a Eduardo Paz, docente universitario, pero además entendido de temas latinoamericanos y particularmente de la Argentina. Eduardo, muchísimas gracias, bienvenido. Un gusto, Omar, compartir cartas sobre la mesa para un tema que tiene actualidad en Argentina, en América Latina y también en Bolivia, porque creo que hay interés en Bolivia sobre lo que pasa en la Argentina. A ver, yo quisiera comenzar. Tú has manejado mucho los temas latinoamericanos. En las últimas décadas nos ha invadido fuertemente una corriente, no sé si es el término populista, algunos prefieren llamarles populistas, yo prefiero decirle más popular en términos de visiones, pero además muy apegadas a la izquierda, etcétera, etcétera. Y de repente irrumpe con tanta fuerza Milei para llamarla, para convertirse en el foco de atención en esta gestión. ¿Cómo puedes explicar que haya pasado eso con una persona que plantea un esquema ideológico súper diferente, totalmente radical frente a esa corriente emergente en Latinoamérica? Claro, desde principios de siglo en América Latina ha habido una gran transformación y efectivamente han sido movimientos populares bajo una visión populista en el sentido de la capacidad de articular al pueblo para enfrentar una serie de desafíos y necesidades, ¿no? Particularmente defensa de la dignidad de la población, la soberanía y recuperar todo lo que se había perdido en el neoliberalismo, especialmente los derechos sociales, el papel del Estado como conductor y la recuperación de los derechos sociales que han sido muy importantes, sobre todo en Argentina, que había tenido un retroceso fenomenal en el neoliberalismo con Menem, o en Bolivia, o en Brasil, o en Chile, etcétera, ¿no? En ese sentido, la recuperación popular nacional en América Latina y latinoamericana fue muy importante. Ahora, ¿cómo se explica Milei? Casi de la misma manera que se explica un Bolsonaro, es decir, una personalidad con un discurso fuertemente, ¿no?, de enfrentamiento, de choque, ¿no?, y de violencia, ¿no?, sobre todo impulsado por los sectores acomodados y el statu quo internacional que ha generado una internacional conservadora que pone muchos recursos para que se presenten este tipo de candidatos. Ahora, en Argentina, sin duda, mucho mayor sorpresa que en Brasil, porque Milei aparece con una violencia, con una torpeza y con una serie de consignas, ¿no?, que pegan fuertemente en determinados sectores de la población y en los medios de comunicación. De ahí que en la primera vuelta, ¿no?, se hablaba de los 3/3 y él estuvo en los 3/3, pero en la posición dominante, pero además con un discurso de que tenía ya todas las fichas jugadas para ganar una elección. Yo quiero entrar en un instante a eso, quisiera todavía permanecer aquí. Leí algunos artículos, Eduardo, donde se habla de desencantos en la política y en la construcción de estos gobiernos populares en la región. ¿Hasta qué punto podemos entender que pudiera haber este tipo de reacción? Y cuando digo desencantos es que también los gobiernos populares han generado determinados tipos de expectativas en colectivos y cuando no se cuajan tan cuantitativa y cualitativamente, ¿podemos entender también que hay una reacción frente a eso? Sin duda, porque son gobiernos que han hecho transformaciones y reformas, ¿no?, que recordaban mucho a los nacionalismos del siglo XX, sí, pero al mismo tiempo generaron una redistribución de la riqueza muy importante. Pero al mismo tiempo sectores medios y sectores acomodados quedaron muy impactados con la idea de que sean ellos quienes aporten con impuestos y la redistribución llegue a sectores que están más bien en los márgenes de la sociedad. Entonces, estos sectores, sobre todo en Argentina, que son muy fuertes, una clase media históricamente muy marcada, que ¿no? Tenía no solamente una posición frente a esa política redistributiva, sino de cierta violencia,
¿no? Considerando de que eran ellos quienes aportaban para que otros se beneficiaban, cuando en el fondo es poder entender cómo una economía tan poderosa que siempre ha sido la Argentina, ¿no? Teniendo tantos recursos, tenga que, ¿no? llegar a situaciones de crisis como las que se ha llegado, pero que tienen que ver con un elemento que yo te lo apunto y que tú lo conoces bien, y es que en los últimos meses del gobierno de Macri, el año 2019, ¿no? contrajo una deuda de 45.000 millones de dólares, ¿no? que se suponía iban a ingresar para una reactivación general de su economía, que es una economía muy fuerte siempre la Argentina, pero el 60-65% de ese monto inmediatamente se transfirieron a privados, y los privados los transfirieron a Estados Unidos y a los paraísos fiscales, ¿no? Incluso hoy en Estados Unidos se está haciendo una investigación para investigar cómo han llegado esos dineros. Entonces quedó en una situación de una crisis interna económica muy fuerte, y eso llevó al gobierno de Alberto Fernández a intentar impulsar medidas, pero que la crisis lo empujó a un nivel en que quedó arrinconado, y esa situación la aprovechó muy bien el señor Milei, ¿no? y también la señora Bullrich, ¿no? del macrismo, y que consideraban que ya el peronismo, el kirchnerismo, el justicialismo quedaban anulados. Ahora, ¿cómo podemos entender, a ver, que en la Argentina, después de esta primera vuelta se produce es decir, después de del primer escenario, que en este caso ha significado las primarias, se pueda configurar un escenario de estas características? Muchos, porque he estado siguiendo la televisión argentina, diferentes publicaciones, atribuyen a las campañas. ¿Hasta qué punto son las campañas en tu criterio, Eduardo? ¿Y hasta qué punto podemos obtener una explicación estructural sobre lo que ha pasado en la Argentina? Porque tenemos que tratar de entender qué es el peronismo en la Argentina, el justicialismo y el kirchnerismo mismo, para intentar explicar lo que ha pasado. No es solo basarnos en campañas y que sea tan manipulable el pueblo, ¿no? Claro, hay una historia larga e importante de movilizaciones populares, obreras, del interior de la Argentina, de prácticamente las primeras décadas del siglo XX, y no con el peronismo precisamente, sino con el irigoyenismo, que es el gran fundador del Partido Radical, que es un partido histórico en la Argentina, ¿no? y que luego de las reformas de Irigoyen viene la década infame que tira abajo todos los derechos sociales, ¿no? y ahí es donde emerge un movimiento popular muy poderoso de sindicatos de miles de trabajadores, de 100.000 trabajadores, ¿no? que impulsan un movimiento que apoya a Perón. Porque Perón, ¿no? siendo ministro de Trabajo, ya comienza a desarrollar una serie de medidas, de acciones, desde distribución social, desde conocimiento de los sindicatos, de los derechos sindicales, desde conocimiento de los migrantes, y prácticamente genera una política social acompañado de Eva Perón, que va a enamorar al pueblo argentino y que le va a dar toda su confianza, y claro, porque además había la devolución en ese enamoramiento, y esta historia del irigoyenismo y del peronismo sobre todo, desde el año 45 hasta hoy está vigente, incluso en medio de la dictadura militar que prohibió el peronismo en la vida cotidiana, en la vida sindical, en la vida social, estaba presente, ¿no? Y cuando se reabre inicialmente un corto periodo democrático del 73 al 76, vuelve Perón, pero ovacionadísimo. Es elegido presidente otra vez y hay otro golpe militar y muere Perón, ¿no? Pero la memoria de Perón, la memoria de Irigoyen está presente, y creo que en este periodo, en este momento, hay una memoria histórica corta y larga que se manifiesta y que vuelve a manifestarse en el tema electoral, porque es
el perder toda esa historia y un papel fundamental del Estado como el gran impulsor de una gran industria. Tú sabes, Argentina era productor de aviones, productor de vehículos, productor de maquinaria, productor de electrodomésticos sensacional y un nivel de consumo elevadísimo, ¿no? En ese sentido incluso hay una cultura en la Argentina muy avanzada en términos de lectura, de bibliotecas, de librerías enormes, y el impacto que causó inicialmente Milei tiene como respuesta esta historia, esta memoria, y creo que eso está presente ahora para recuperar el rol del Estado, recuperar los derechos de los trabajadores, porque Milei con su sierra, ¿no?, con su motosierra, lo que quería era eliminar todos esos derechos e incluso los derechos más avanzados, derechos de las mujeres, derechos de los trabajadores, derechos básicos de los estudiantes que iban a perder la posibilidad de llegar a la universidad. Yo creo que es una reacción histórica, ¿no?, la que se ha presentado en las elecciones del día domingo. Ahora, en rigor a la verdad, tampoco que Milei esté inhabilitado al momento, porque se configura un escenario, y tenemos poquísimo tiempo, Eduardo. Sí. ¿Cómo ves esta segunda fase? Porque están entrando en un escenario donde el espacio que se habla de que Macri habría reconquistado su terreno, y Macri tiene muchas afinidades con Milei, pese a las enemistades que hay, etcétera, y se habla de un escenario poco predecible en términos de resultado. Los medios de comunicación en general decían que eleva Milei y se destruye el peronismo. Pero aparece con fuerza Milei, ¿y quién se destruye? El macrismo, Juntos por el Cambio, porque es totalmente derrotado. Pero no solo es una derrota, sino que Juntos por el Cambio ya están fraccionados. Porque dentro de Juntos por el Cambio está el Partido Radical y el Partido Radical ya ha definido que va a votar por Massa, que no confía en Milei. Los empresarios argentinos ya se han reunido y han dicho que apostar por Milei es apostar por un futuro incierto. Y Massa es un hábil negociador, es un hombre de centro. Sí, está yendo más al centrismo, ¿no? Claro, sí. Pero apoyado por los sectores de izquierda del peronismo, y que le da un perfil capaz de generar lo que le ha propuesto: la unidad nacional, la convergencia nacional, a diferencia de Milei, que queda aislado en este contexto. Pero está flexibilizando sustantivamente su posición, Milei. Sí. Y esto le puede dar también un hándicap. Habría que ver, ¿no?, cuán creíble ya es a esta altura, cuando después de un discurso tan radical, tan violento, que aparezca ahora llamando que la izquierda vote por él, que voten por él los sectores de la señora Bregman, que ha sacado 3-4% de votos, parte del macrismo, ha perdido credibilidad. Ahora, una elección siempre es una elección abierta, pero los resultados muestran, sobre todo ese 45% en el Gran Buenos Aires, que es casi el 40% de la votación argentina, es muy poderoso. Pero además en las provincias, cuando el justicialismo había ganado solamente 5 o 6, ahora ya ha ganado 12 provincias. Entonces yo creo que hay una acumulación que es la que se está manifestando, y además la consigna que tienen, ¿no?, que es la lucha por la patria, ¿no?, recuperar la dignidad, la soberanía, y que Massa ha empezado a tomar una serie de medidas que están dando sus resultados. Eduardo, te vamos a volver a invitar. Tenemos una publicación, la voy a invitar brevemente: Sociología de la Integración Latinoamericana, precisamente un trabajo de Eduardo. ¿Dónde pueden adquirir este trabajo, Eduardo? En el piso 3 del edificio René Zabaleta, en el Centro de Documentación de la carrera de Sociología. Muy bien, te estaré convocando para que podamos hablar también sobre esto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.